Yo les había dicho que resolvieran esta operación de MSD, ¿verdad? De 234, 390 y 546. Entonces, hoy lo voy a resolver y ustedes van a comprobar si les dio el resultado, ¿verdad? Que era. Entonces, vamos a iniciar por escribirlo. Entonces, escribimos nuestros números. Pero ahí cuidado con sus micrófonos siempre, por favor. 234, 390 y 546. Entonces aquí pues decimos si el 234, el 390 y el 546 se pueden dividir entre dos. Sí. Sí, muy bien. Entonces Sí. colocamos aquí el 2 y decimos la mitad. Mitad de 234 es 100, 117. muy bien, 117. Mitad de 390. 195. 195. Bien, 195. Y mitad de 546. 275. 273. 273. Sí, así es. 273. Bueno, evidentemente ahí ya no se pueden dividir entre dos. Bueno, se podrá entre tres. Entonces, veamos. Si sumamos los dígitos, miren, 1 más 1, 2 y 2 más 7, 9. Este sí se puede. 1 más 9, 10. 10 más 5, 15. Sí se puede. 7 más 2, 9. Y 9 más 3, 12. Entonces, sí se pueden dividir entre 3. Entonces, vamos a utilizar el número 3. Ahí lo que hice fue pues, aplicar la regla de divisibilidad del número 3, ¿verdad? Entonces, decimos ahí 117 dividido 3. ¿Cuánto sería? Si no estoy mal, ustedes me confirman. 39. 39, sí. Bien. Ahora el otro tenemos ahí 195 dividido 3. 65. 65, muy bien. Y acá 273 dividido 3. 91. 91, muy bien. Bueno, entonces aquí yo estoy notando algo. Bueno, tal vez es algo que se debe de confirmar. Entonces, por los números que tengo ahí, si yo quisiera seguir entre 3, puedo ahí sumar sus dígitos para poder comprobarlo, ¿verdad? Entonces, en el primero, 3 más 9, 12. Ese sí se puede dividir entre 3. 6 más 5, 11. Entonces, ese definitivamente no se puede dividir entre 3. 3. Se puede. Entonces, el 91 tampoco. Pero se recuerdan de que yo les envié a ustedes una tablita de los números primos. Entonces, lo que yo estoy pensando es de que el número 91 es un número primo. Entonces, por favor, ustedes revisen si efectivamente el número 91 es un número primo. No es, no es. No, No, profe. no se puede con 3, no se puede con 5, con 7 tampoco, con 11 no es. Y si no estoy mal, va a ser con 13. Dividido 13. Miren, 39 dividido 13 es 3. 65 dividido 13 es 5. Y 91 dividido 13, 7. 7. Y ahí ya se queda, porque si se dan cuenta, mi número primo ahí es 13.
Si volviera a dividir entre 13, ese ya es mayor que este. Entonces, ahí. Hacemos la multiplicación. 2 por 3, 6. Y 6 por 13. ¿Cuánto es? Es 78. Entonces, el MCD de estos tres números es 78. Y eso fue lo que ustedes tuvieron que haber obtenido de respuesta en esa operación. Si lo hicieron, pues ahí comprobaron ustedes si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Y si no, pues ahí ven cómo es la solución. Bueno, como esto ya era lo que había acabado el día de ayer, entonces yo voy a pasar a lo siguiente para no perder más tiempo y vamos a comenzar con el siguiente tema. Que entonces hoy nos corresponde hablar acerca del MCM. ¿Qué significa MCM? Máximo común múltiplo. No, Mínimo con un múltiplo. mínimo común múltiplo. Muy bien, mínimo común múltiplo. Ya vi Esto es lo bien, que profe. significa. Bien, Emil. Ujú. Bueno, entonces ya vimos de que ahí entonces es mínimo común múltiplo. Entonces ese es nuestro título. Recuerden de que ustedes van copiando, ¿verdad? Entonces ese es nuestro título, mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a ver entonces cuál es el concepto de mínimo común múltiplo. Bueno, dice acá, tal vez le pido favor a alguien. Anderson Ochaita. Anderson Ochaita, lee la definición de mínimo común múltiplo, por favor. El título. Es el menor de todos los múltiplos con el común de dos o más números. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mucha hoja lo que dice que es el menor de todos los múltiplos en común. ¿Sí? El menor de los múltiplos en común. Si ustedes recuerdan el día de ayer que vimos el máximo común divisor, nosotros obtuvimos los divisores de los números, ¿sí? Pero ahora no son divisores de los números que vamos a encontrar, sino que vamos a buscar los múltiplos. Entonces vamos a ir multiplicando a la vez los dos números. 4 por 1, 4. 6 por 1, 6. 4 por 2, 8. 8. 6 por 2, 12. 12. 4 por 3, 12. 12. Y 6 por 3, 18. bueno. Pues fíjense de que ahí vamos a continuar para poder ver ese concepto. Entonces, Ya, profe. muy bien. Entonces ahí va. 4 por 4, 16. 6 por 4, 24. 4 por 5, 20. 6 por 5, 30. 4 por 6, 24. Vamos a dejarlo ahí. Y 6 por 6, 36. Bueno, ustedes ahí están viendo que estamos obteniendo los múltiplos, ¿verdad? Pero ustedes observan ahí, al menos acá observan mínimo dos múltiplos que hay en común. ¿Cuáles son esos múltiplos en común entre estos dos números? 12. El 12 24. Y el 24. y el 24. 24. Y podemos encontrar más múltiplos que sean similares. Por ejemplo, cuando lleguemos... Si seguimos, cuando profe, sí vamos a hallar. No, Hasta el 10. sí, no, ya no. Miren, si yo siguiera, por ejemplo, el siguiente múltiplo que sería similar a este, sería el 4 por 9, que también va a ser 36. Entonces ahí este también sería similar al 36.
¿verdad? O sea que aquí tendríamos 28, 32, 36. Se volvería a repetir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que busca el mínimo común múltiplo? El menor de todos los múltiplos en común. Aquí solamente estamos hablando de 3 múltiplos en común, o sea, este concepto. Múltiplos en común es lo que nosotros marcamos, el 2, el 24 y el 36. Pero se está buscando el menor, ¿sí? El menor. Entonces, ¿quién es el menor ahí? 12. El 12. 12. Eso quiere decir entonces de que, entonces, el mínimo común múltiplo de 4 y de 6 es el número 12. 12. Y esa es entonces la definición de mínimo común múltiplo. Es decir, de que se encuentran los múltiplos de cada número que se esté dando. Ahí se identifican múltiplos en común. Y el mínimo común múltiplo toma el menor. Entonces, al igual que con el máximo común divisor, este es el proceso por definición. Pero no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a utilizar divisiones sucesivas para poder hacer. Entonces, para eso necesito, bueno, número 1, si entendieron cuál es el concepto de mínimo común múltiplo. Y 2, si ya copiaron. Ya, profe. Profe. Profe, Bien. Ya, profe. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Bueno, entonces dice aquí, MCM. Para calcular el MCM de varios números, se descomponen simultáneamente en factores primos. Si se dan cuenta, acá el proceso nos está marcando lo mismo que vimos ayer con el máximo común divisor. O sea, de que dice que se descomponen en números primos, dice. Se descomponen en números primos. ¿Qué es descomponer en números primos? Es la factorización prima, ¿verdad? ¿Y qué números entonces utilizamos en la factorización prima? El 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y sucesivamente, ¿verdad? Números primos. Entonces, ahora, hasta que los cocientes sean 1. Esto es muy importante, miren. En el MCB, los cocientes van a llegar a 1. ¿Sí? O sea que al final de la operación, hasta abajo nos van a quedar números 1. Y otra cosa muy importante es, dice acá, si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja. ¿Sí? Si el número no se puede dividir entre el número que nosotros escogemos, entonces se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida. En el MCD no podíamos continuar si no se podía dividir. Aquí sí se puede continuar. El número que no se puede dividir se baja, pero tenemos que reconocer entonces ahí las diferencias, ¿verdad? Entonces, me indican por favor si ya copiaron para entonces comenzar a resolver ejemplos de MCM. ¿Está bien, no, profe? Oye, un momento. ya, profe. Descomponen. Terminé, profe, ya, quítalo. Muy bien, ¿ya? Ya, profe.
Muy bien. ¿Alguien que aún no haya terminado? Yo, profe. Mira, Bien. Vamos a hacer rapidito y así pues vamos a comenzar. Entonces, profe. como les digo, es muy importante que nosotros encontremos cuál es la diferencia entre los dos procesos. Porque si no, después resulta que se confunden y en donde hay que hacer un MCD, hacen un MCM y en donde hay que hacer un MCM, hacen un MCD. Entonces, a pesar de que los dos se resuelven por el mismo método que va a ser de divisiones sucesivas, en el MCM todos los números deben de llegar hasta 1. ¿Sí? Esa es una característica. Que vamos a dividir con números primos hasta que todos lleguen a 1. Y si alguno de los números no se puede dividir, por ejemplo, nosotros escogimos el 2, y hay un número que no se puede dividir entre 2, ese número se copia, se baja, ¿sí? Y solo se dividen los demás. Eso es algo muy importante. Y yo creo que ya es tiempo suficiente para copiar. Indican ahí si todavía falta alguien. Ya no. Profe. Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a comenzar a hacer ejemplos acerca de esto. Profe, Sí, también vamos a usar la factorización prima. también vamos a utilizar la factorización prima. Sí, Ah, el método que nosotros vamos a utilizar es el de la factorización prima. Entonces tenemos aquí estos primeros dos ejemplos que es el 28 y el 42. Entonces iniciamos igual. Escribimos los números. Trazamos una línea vertical a la par de ese número. Y definitivamente, como vamos a utilizar la factorización prima, debemos de utilizar números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, sucesivamente. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, siempre vamos a comenzar por el número primo menor, ¿sí? En el sentido de comprobar si se pueden dividir entre 2. Entonces pregunto, ¿el 28 y el 42 se pueden dividir entre 2? Sí, profe. Bueno, entonces, la mitad de 28, 14, 14. Y mitad de 42, 21. 21. Entonces, miren, vamos a cambiar un poquito la pregunta. Porque en el MCD decíamos el 28 y el 42 se pueden dividir entre 2. En el MCM vamos a decir el 28 o el 42, o sea, ya sea uno o el otro, se pueden dividir entre 2, en este caso los dos. Ahora, el 14 o el 21 se pueden dividir entre 2. Sí. Solo el 14. Sí, porque solo el 14, ¿verdad? Entonces, 14 dividido 2, 7. 7. 7. El 21, como no se puede, lo bajo. Eso es lo que dice el concepto. Entonces, ¿el 7 o el 21 se pueden dividir entre 2? No. 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 Entonces paso al siguiente número. ¿El 7 o el 21 se pueden dividir entre 3? no, profe. No, profe. Sí. ¿Por qué, profe? Porque 21 se puede dividir entre 3. Solo el 21, profe. El 7 no se puede, se baja. 21 dividido 3, ¿cuánto es? 7. 7. Entonces, ahora, 7 ya no se puede dividir entre 3. Tampoco se va a poder dividir entre 5. Se puede dividir solo entre el mismo porque es un número primo, miren. Entonces, aquí divido entre 7. 7 dividido 7, 1. Y Unos dos, profe. 1. Entonces, esa es una de las características. Características que leímos en la definición. Que si no se puede dividir, se baja. Como pasó con este. Como pasó con este. Como no se podía dividir entre el número que habíamos elegido, se bajó. Y todos los números deben de llegar hasta
1 al final de la operación. ¿Sí? O sea, aquí sé que terminé cuando ya todos los números llegaron a 1. Esta es la evidencia de que terminé la operación. Entonces, y al igual que en el MCD, pues vamos a multiplicar esos números. Entonces decimos ahí, 2 por 2, 4. 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 7 es 84. Entonces, ese es el MCM. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con ese ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a hacer este otro. Miren. ¿Cómo? Ya le entendí. Ah, muy bien. Sí, qué bien. Vamos a Yo más hacer. o menos lo entendí, profe. Entonces, vamos a comenzar. Aquí, si no han entendido, pues vamos a seguir haciendo ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí va el segundo ejemplo. Entonces, vean. Siempre vamos a utilizar nuestros números primos. Eso es evidente. Entonces, aquí me pregunto, ¿el 25, el 30 o el 150 se puede dividir entre 2? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Solo el 30 y el 150. Exacto. Sí, El profe. 25 no se puede. Entonces, No, el porque 25, no termina. Número primo. ajá, en número par. Entonces, se baja, ¿sí? Par, profe. Y 30 dividido 2 es 15. 15. 15. Y 150 dividido 2 es 75. 75. Muy bien. Ahora pregunto, ¿el 25, el 15 o el 75 se pueden dividir entre 2? No, ¿verdad? Porque ya no hay ningún número par. Entonces, voy al siguiente número primo, que es el 3. Entonces me pregunto, ¿el 25, el 15 o el 75 se pueden dividir entre 3? Sí. Profe, El 25 no se puede, El entonces 15. lo copiamos. Sí, no, profe. 15 dividido 3 es 5. 5. bien. ¿Y 75 dividido 3? 25. 25. Algo muy importante es que en verdad ustedes vean que la división está hecha correctamente. Es decir, bueno, como yo solo me sé la tabla del 3 para el 15, entonces solo ese voy a dividir y el otro número no lo voy a hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, hubiera omitido aquí el 75 y lo copiaba, ahí ya habría un error, ¿sí? Ya que sí debe de dividir a todos los que se pueda. Bueno, ahora definitivamente ya no vamos a poder dividir entre 3. Nuestro siguiente número primo es el 5. Entonces, el 25, el 5 o el 25 se pueden dividir entre 5. Sí, Sí, profe. profe. ¿Verdad? Pero Entonces, menos el 5. bien, se puede. 25 dividido 5, Profe, da 1. 5. 2. y 5 dividido 5, 1. 1. Y 25 dividido 5, 5. 5. ¿Alguno llegó al número 1? Ese ya solamente vamos a irlo copiando. Solamente me preocupo por los otros números. ¿El 5 o el 5 se puede dividir entre 5? Sí, Entonces 5 dividido 5, 1. Este 1 lo copio. Y 5 dividido 5, 1. Entonces miren, ahí ya finalizó mi operación. ¿Por qué? Ya todos llegaron a 1. sí, profe. Muy Porque bien. si termina el número donde sea, le podemos seguir bajando, profe, el 1. Sí, No importa sí, dónde termine. sí, Tenemos que exactamente. seguirlo bajando hasta que todos Hasta los que ya números todos estén lleguen a en 1. 1. Ajá, así es. Así es. Entonces vamos a multiplicar, ¿ven? 2 por 3, Profe, 6. 6. 6 por 5 6. 30. y 30 por 5 es 150. Profe, Sí, le escucho, dígame. el diagrama de árbol y el otro que nos había enseñado igual a este, va que así supongamos cuando no hiciera uno de los dos números se podía con el 3 o así. Cambio en este, si no se hace en uno, se puede hacer en el otro. Ajá, sí. Sí, por eso nosotros vamos descartando posibilidades desde el número primo más pequeño.
Es decir, de que, bueno, voy a decir aquí el 25, el 30 y el 150. Yo los voy a dividir entre 5 de una vez porque eso es lo que observo. No, hay que ir descartando de abajo, ¿verdad? Si no se puede con el 2, entonces tal vez se puede con el 3. Si no se puede con el 3, entonces con el 5. Y así voy probando. Porque si me voy al número más grande desde primero, entonces ahí podemos cometer un error, ¿verdad? Y dejar algún número ahí sin resolver. Entonces, por eso sí es algo importante, tanto en el MCD como en el MCM, es de ir desde el número primo más pequeño, que es el número 2. ¿Ya copiaron esos dos ejemplos? Vamos a resolver uno más. Ya, profe. Sí, profe. Así, algo rapidito porque ya son las 8. Entonces tenemos ahí 36, 48 y 60. Entonces copio 36, 48 y 60. Bueno, entonces aquí mis números primos. Entonces comienzo con 2, ¿verdad? La mitad de 36 es 18. La mitad de 48 es 24. 24. Y 60 dividido 2 es 30. 30. Estos se pueden dividir entre 2 otra vez, ¿sí? Que es 18 dividido 2, 8. 9. 24 dividido 2, 12. 12. 30 dividido 2, 15. 15. Bueno, ¿será que puedo continuar todavía en el 2? Sí, no. Porque el 12 todavía se puede dividir. Con un número Sí, que se pueda profe. dividir, seguimos en ese número. El número El 9 par. se copia. Si no, ahí lo 12 bajamos, dividido ¿verdad, 2, profe? sí, se baja. Entonces, 12 dividido 2, 6. El 15 lo copiamos. Ahora, ¿puedo seguir entre 2? No, no creo. En el 6, profe. Sí, En el profe, en el 6. 6. Sí, en el 6. Entonces, Da 9 6, 3. copio. 6 dividido 2, 3. 3. 15 se copia. Ahí sí ya no se puede entre 2. ¿Sí? Entonces, mi siguiente número primo es el 3. Entonces me pregunto, ¿el 9, el 3 o el 15 se pueden dividir entre 3? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, 9 dividido 3, 3. 3. 3 dividido 3, 0. 1. 1. 15 dividido 3, 5. 5. Muy bien. Ta, ta, ta. Ahora, como estoy en el número 3, ¿será que el 3 o el 5 se puede dividir entre 3? No, no creo yo. El 3, profe. El 3 sí. Entonces 3 dividido 3, Sigue bajando el 1, 1. profe. 1. Y este lo bajamos, muy bien, y bajo el 5. 3 veces 1. Muy bien. Y ahora, mire, ya solamente tenemos el 5. ¿Y mi siguiente número primo cuál es? 5. El 5. ¿El 5. 5 se puede dividir entre 5? Sí. No, quedaría Sí, 1. ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos números 1 los bajo. Y aquí 5 dividido 5, 1. Ahí terminó mi operación porque ya llegué a 1. Entonces ahora tengo que multiplicar todos esos números. Entonces 2 por 2, 4. 4. Por 2, 8. 8 por 8. 2, 16. 16. 16 por 3, 48. 32. 16 por 3, 48. 48 por 3 es 144. Y 144 por 5 es 720. Tú. No vayan a creer que lo hice así mental, ¿oyeron? Ya del 48 en adelante ya lo hice con ayuda de la calculadora. Bueno, entonces, así es como se hace entonces el MCM. Que quede claro, ¿verdad? Entonces, ustedes van a encontrar el MCM para mañana de estos tres números, de 45, 54 y 60. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Muy bien. Entonces, así estamos. Tomé captura, profe. Sí.
Yo digo que el día de hoy les voy a enviar ahí con sus maestros guías Ya lo copié, profe. una tarea con ejercicios de MCM y de MCD para que ustedes practiquen, ¿verdad? Para que ustedes practiquen el MCM y practiquen el MCD. Entonces ahí están pendientes de sus grupos de WhatsApp que tienen ahí con sus maestros, porque ahí les va a llegar su tarea. ¿Oyeron? Profe, Sí, dígame. ojalá que la envíe, profe, porque viera que el profesor de lenguaje se la había olvidado casi como un día antes y todos me enviaron de un solo. Bueno, entonces así vamos a hacer.